Muchísimas gracias, profesor doctor David Galeano, por la oportunidad y por su intermedio también a la profesora Felicia por este recibimiento. Nosotros somos docentes de la Universidad Nacional. Yo soy Néstor Jara y ahora estamos conformando un equipo de investigación relacionado con la educación. Y bueno, le vamos a ir comentando un poquitito de esa parte. Les presento a los profesores, el profesor doctor Carlos Pérez, que es el director de la investigación, y luego los profesores Isabel Leiva, Norma, la profesora Norma, la profesora Runilda, que somos los componentes del equipo. Bueno, y más o menos en la línea de conversación que están teniendo esta mañana, por lo que escuché, es completamente coherente con lo que nosotros venimos a presentar, porque como les decía, es parte de un trabajo de investigación y básicamente, profesor, para adelantar, sí. Gracias. Para el nombre del proyecto de investigación es así: etnomatemática, abordaje de los conocimientos matemáticos de los grupos nativos y experiencia de enseñanza sostenida con material concreto de la geometría aritmética en la educación escolar básica en grupos asentados en el departamento de Central y Caaguazú. Básicamente la motivación, la visión de esa problemática constituye el hecho de que muchas veces los grupos nativos no tienen básicamente oportunidad. Lo que a mí me llamó la atención en más de una ocasión es que tuvimos personas de grupos nativos que se recibieron en alguna carrera, sea de formación docente o en otra carrera, y es una novedad grande. Se publica en redes sociales de acá para allá. Y me preguntaba, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué es una novedad muy grande? Y es porque no suele acontecer a frecuencia, no suele ser una cosa común. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienen el mismo acceso que cualquiera de las otras personas, ¿verdad? Y esa es nuestra motivación para haber dicho, bueno, porque vemos también que simplemente un asistencialismo, que le llamamos, no es suficiente. Entonces es necesario empezar a trabajar, empezar a hacer algo más sostenible en el tiempo, y lógicamente ese camino tiene que ser la educación. Y como nosotros estamos en el área básicamente de la matemática, también solemos ver que una de las primeras dificultades cuando llega ahí a la universidad es tener ya dificultad para ingresar, por ejemplo, a la facultad. ¿Por qué? Porque le dificulta los exámenes. ¿Por qué? Porque no lleva una buena preparación de los conocimientos matemáticos u otros similares, como para que le permita acceder a las carreras. Y bueno, básicamente esa es la problemática que vimos, y a partir de ahí hemos planteado una propuesta de investigación, hemos presentado a las autoridades y por suerte tuvimos la aprobación, y ahora estamos en etapa de ejecución de ese proyecto. Y le voy a ir mostrando un poquitito más lo que sería, por ejemplo, lo que nosotros hemos planteado como una introducción, el planteamiento del problema. Estuve escuchando cómo estaban hablando de esas partes de la investigación, que ahora por lo menos a grandes rasgos yo les voy a mostrar un poquitito también qué es lo que nosotros habíamos escrito al respecto. Por ejemplo, como una introducción, habíamos puesto que el trabajo va enfocado a la intervención de las comunidades que congregan a distintos grupos étnicos
para obtener de ellas una visión general de su formación. Cuál es su formación, cuál es su contexto, y a partir de ahí proponer herramientas didácticas que les permitan mejorar su desempeño, que los profesores puedan mejorar su desempeño y que el aprendizaje de esta ciencia se encamine hacia mejores condiciones para la educación. Básicamente la idea es brindar planificaciones, innovaciones didácticas ajustadas a la realidad del sector a la que va orientado el proyecto, a las distintas comunidades. Nosotros estamos entendiendo cómo va la conformación, cómo están conformadas nuestras escuelas, las distintas comunidades. Muchas veces hay comunidades que tienen mayor afluencia, por ejemplo, de algunos grupos étnicos, y en muchas comunidades estamos en unión, por decir, los distintos grupos, o sea que están de distintos sectores. Entonces la idea es que presentemos estas innovaciones, estas metodologías de enseñanza en el área de la matemática para que les sirva a todos. Entonces, para que esto se pueda hacer, lo primero que realizaremos son algunas capacitaciones, algunas jornadas con docentes, presentándole básicamente temas de matemática, temas de aritmética, temas de geometría que se enseña principalmente en la escolar básica, primer y segundo ciclo, y que sigue luego profundizándose un poco más en el tercer ciclo. La idea es que se vayan elaborando materiales con elementos concretos de fácil acceso. Esos elementos que podemos nosotros luego obtener, administrar en nuestras propias comunidades, ¿verdad? No va a ser recursos materiales didácticos que, por ejemplo, se tenga que comprar de alguna librería, sino materiales que nosotros mismos podemos elaborar. Esa es la idea. El objetivo del proyecto básicamente es caracterizar saberes que ya se poseen en los grupos y luego propiciar esos espacios de formación para el aprendizaje de la matemática a nivel de educación escolar básica, incorporando estrategias y materiales didácticos accesibles y ajustados a la realidad. Y bueno, a partir de ese objetivo general, ustedes saben que siempre hay unos objetivos específicos, empezar identificando cómo se está trabajando, las prácticas que normalmente se tienen en las escuelas, por ejemplo, el sistema de conteo, las simbolizaciones que se utilizan, caracterizar los niveles actuales de adquisición de las competencias matemáticas que se tienen, y luego ir ejecutando las capacitaciones, ¿verdad? A partir del entendimiento de nuestro contexto, proponer esas capacitaciones para que luego podamos ir mejorando. Y finalmente la idea es describir un poquitito todo lo que acontece. Para ese tema de la descripción, por ejemplo, la idea es después hacer algunos acompañamientos, ver cuál es la experiencia que se tiene en las aulas, dentro de lo que sea posible, lógicamente, ¿verdad? Las principales actividades para tener en cuenta, primeramente organizar los conocimientos, preparar materiales concretos, lo mismo que ya estuvimos hablando, y luego las capacitaciones que va a estar orientados por especialistas en el área de la matemática y que trabaja siempre con educación escolar básica, pero que tiene una formación también en matemática, y va a estar acompañado también por algunos estudiantes que están en formación docente, que también se van a involucrar de tal forma que podamos tener esa interacción y que le ayude también en su formación. La idea es que esta capacitación le beneficie entonces primeramente a los docentes que están en el aula diariamente, y por intermedio de estos docentes que le llegue a los estudiantes principalmente, y muy específicamente a los estudiantes de algún grupo étnico que podamos alcanzar, ¿verdad? Así que
Desde el proyecto, por ejemplo, nosotros estamos teniendo previsto preparar materiales. Los materiales se les va a facilitar a los docentes que participen, y tal vez algunos materiales que luego le puedan llegar también a los estudiantes en sus respectivas escuelas. Naicuaipe se entendeba o más para la idea. Muy bien, profesor. Sí, bueno, por sobre todo, bueno, antes que nada, muy buenos días a todos. Por sobre todo un poquitito retomando lo que antes decía el profe Néstor, ¿no? Es decir, todos tenemos una aplicación de la matemática en nuestro día a día. La medición del tiempo, la estética, las formas, ¿verdad? No es algo abstracto que se nos escapa. Y la idea es justamente poder ver esa realidad, poder ver esa práctica cotidiana para empoderar en conocimientos, ¿verdad? Especialmente justamente, como decía el profesor Néstor, ¿verdad? A la población nativa, que vemos que muchas veces es la que más sufre las desigualdades y la falta de oportunidades. Entonces esta es una experiencia creo que enriquecedora para la comunidad, ¿verdad? Para el conjunto de saberes, también para el conjunto de prácticas en clase, ¿verdad? De poder crear un conjunto de saberes que nos permita mostrar la aplicación, la enseñanza, la didáctica de la matemática enfocada a una realidad social específica, que en este caso, ¿verdad? Vendría a ser la de los pueblos originarios. Entonces, me parece que ahí está la principal fortaleza. No sé si acá también los compañeros se quieren presentar y contar sus experiencias. Gracias, profe. Buenos días a todos. Yo me siento muy agradecida por estar con ustedes. Veo que todos son jóvenes. De mi parte, yo les quiero invitar a que sean curiosos por aprender, que no nos tengan miedo porque somos docentes de matemáticas. Nosotros venimos para ayudarles, no tengan miedo de preguntar. De repente tienen algún deseo también de enseñar matemáticas o de repente se les pide cubrirle a un docente de matemáticas, pero no saben cómo llegar a sus alumnos. Entonces, esto es abierto para todos, no solamente para docentes de matemáticas, ¿sí? Todos podemos aprender. Yo un día también fui estudiante, hoy día me toca estar con los docentes universitarios. Entonces, desde mi punto de vista, es una oportunidad que todos pueden aprovechar y les invito a eso, a que aprovechen esta capacitación. Ustedes van a aprender mucho de nosotros y nosotros también de ustedes. Así es que muchas gracias por recibirnos y les esperamos en las capacitaciones a todos y que hagan también llegar esta invitación a todos sus colegas. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Así como expresaron todos mis compañeros, estamos súper felices por estar el día de hoy con ustedes y agregar un poquito más a lo que han mencionado mis colegas, es que esta capacitación que traemos es en un principio absolutamente para todos los interesados, especialmente para los que ejercen la labor docente desde el ámbito de la matemática, y muy especialmente por debajo de vuelta, vamos a decir de esa manera, orientar en este caso a los profes que se encargan de nuestras comunidades nativas, pero que en un principio está abierto absolutamente para todos y muy especialmente para los profes de matemáticas. También decirles que es totalmente gratuito, es importante mencionar eso también. Nosotros traemos este servicio desde la universidad para ustedes y como todos han mencionado, están cordialmente invitados a participar y muchísimas gracias por recibirnos nuevamente. Muy buenos días para todos. Yo soy Isabel y lo único que puedo decir que ellos ya nos dijeron, ¿verdad? Entonces les esperamos verle a todos. Muchas gracias por el espacio que nos dieron hoy y bueno, nos vemos pronto. Muy bien.
Bueno, complementando un poquitito más, esas capacitaciones, como les decía, va a contar también con cierta carga horaria, con la certificación de la Facultad de Ciencias Exactas. Por último, mostrarle un poco algunas imágenes de la experiencia que ya hemos tenido en comunidades cercanas a Luque, por ejemplo. Ahí se ven los profesores, cómo están preparando sus materiales. Ahí en el aula ya se ven carteles, materiales didácticos que por lo general son atractivos para los estudiantes también. Ahí ya se ve cómo trabajan. Estos ya son con los niños que de repente en algún día se les llama también para alguna actividad en particular y socializan de esa manera y les suele gustar, les suele ser útil. Ahí como se ve, inclusive en la fotografía se trata de cuidar las imágenes y bueno, son actividades que están llevando adelante en un día normal de clases con los estudiantes. Así que muchísimas gracias. La recibí por una entrevista, entonces esperamos encontrarnos pronto ya en las clases de capacitación. Muchísimas gracias al doctor David por el espacio. Bueno,